familia, me da mucho gusto saludarle. Le damos la bienvenida a nuestro grupo de conexión. Queremos dar inicio alabando a nuestro Dios y también orando. Así es que vamos a comenzar orando y alabando a nuestro Señor. Señor, muchas gracias te damos por el grupo de conexión. Gracias por tu palabra, Señor, que es fuente de vida y de poder para nosotros. Gracias, Señor, porque también podemos acercarnos a ti en paz y confiadamente para bendecir tu nombre y como iglesia e hijos tuyos, adorar y bendecir tu nombre. Señor, ponemos este tiempo en tus manos para que tú nos hables, nos ministres con tu palabra, nos instruyas y nos corrijas y también edifiques nuestra vida. Ahora, Señor, te entregamos este tiempo de adoración porque tú eres bueno y porque tú mereces toda gloria, toda honra y toda alabanza de tu iglesia. Amén. Vamos a adorar, amados hermanos. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Eres el Dios poderoso, eres el Dios soberano, eres el Rey victorioso, recibe alabanza. Eres el Dios poderoso, eres el Dios soberano, eres el Rey victorioso. Vamos, declaremos, eres el Dios. Eres el Dios poderoso, eres el Dios soberano, eres el Rey victorioso, recibe alabanza. Eres el Dios poderoso, eres el Dios soberano, eres el Rey victorioso, recibe juntos. Eres el Dios poderoso, eres el Dios soberano, eres el Rey victorioso, recibe alabanza. Eres el Dios poderoso, eres el Dios soberano, eres el Rey victorioso, recibe alabanza. Muy bien, hermanos, pues vamos a dar inicio a nuestro estudio, el cual lleva por título Es por fe y gracia y no por obras. Vamos a ver lo que nos enseña este estudio. Quiero comentarles que en esa época la iglesia primitiva era muy joven y estaba, bueno, pues empezando a caminar como iglesia, como congregación, como un grupo de creyentes. Y lo que comenzó como una congregación judía en Jerusalén estaba transformándose porque estaba creciendo más y más como un pueblo multiétnico y también multinacional. Estaban añadiéndose gente no judía, gente de otras naciones, gente de otros pueblos a esta gran comunidad de creyentes cristianos. Y también vamos a ver que misioneros fueron enviados. ¿Quiénes fueron unos de ellos? Bueno, fue Pablo, fue Bernabé.
junto con otros que estaban esparciendo por todo el mundo, por todas esas regiones, y estaban esparciendo el Evangelio de Jesucristo, llevando ellos la palabra de Dios a todas las personas, no solamente a los judíos. Y al haber cada vez más personas de diferentes trasfondos de cultura que empezaron a abrazar el Evangelio, la iglesia estaba en un momento muy importante, en un momento muy crítico. Como les mencionaba, la iglesia era muy joven, estaba creciendo, estaba floreciendo, se añadía más gente que recibía la salvación por poner su fe en Jesucristo, por su obra en la cruz, por su muerte, por su resurrección. Pero ese mismo crecimiento, ese mismo tiempo en el que se estaba añadiendo más gente, podía amenazar los cimientos del Evangelio de Jesús. Y en este estudio voy a destacar 2 puntos. Vamos a ver 2 puntos importantes. El primero de ellos quiero ponerle por título: solo Jesús salva, es por gracia y fe. Vamos a ver que los líderes de la iglesia habían definido los aspectos esenciales del mensaje del Evangelio para protegerlo, para mantener puro este Evangelio. Si bien los gentiles, la gente que no era judía, la gente no cristiana, así era llamada, gentiles, los que no pertenecían al pueblo de Israel. Bueno, estos gentiles no compartían nada de la historia cultural con los judíos. Ellos no conocían su historia espiritual como nación, no conocían cómo Dios se había relacionado con ellos. Ellos eran nuevos creyentes, pero ahora ellos estaban enfrentando algo diferente. Estaban empezando a conocer a Dios y ellos tenían que aprender y conocer cómo relacionarse con su Señor. Sin embargo, ellos ya habían llegado a aceptar a Jesucristo, pero desconocían cómo tener una relación personal con Él. Ahora tenemos que destacar algo muy importante. Los judíos querían que los nuevos creyentes siguieran muchas leyes del Antiguo Testamento. Estas habían sido establecidas muchos siglos antes y ellos esperaban que los nuevos creyentes, que los nuevos cristianos, los gentiles, empezaran a practicar las leyes del Antiguo Testamento. ¿Con qué propósito? Bueno, ellos decían para que Dios los aceptara. Sin embargo, esto ya no era necesario. Ellos ya habían sido aceptados por Jesucristo, por haber puesto su fe y su corazón en el Salvador. No había que hacer nada más. Ahora vamos a ver que Dios había vuelto su atención y su gracia a los gentiles porque ellos tuvieron fe en lo que hizo su Hijo en la cruz del Calvario. Y tal hecho los judíos no lo concebían. Ellos creían que tenían que hacer algo más que creer en Jesucristo. Vamos a ver que en Jerusalén se reunieron, porque ahí estaba la iglesia primitiva, se reunió un concilio para resolver esta disputa de la iglesia primitiva. La pregunta era, ¿la fe en Cristo era suficiente para la salvación y para ser incluidos en la familia de Dios? ¿O hacía falta algo más? Usted se va a dar cuenta que estas preguntas los llevaron a tener que buscar en el fundamento de la fe en Cristo. Porque los judíos que creían que los gentiles tenían que hacer algo más, ellos estaban poniendo un yugo a hacer algo por obras, hacer algo a su manera para alcanzar el favor, la gracia y la salvación de Dios. Pero no tenía que ser de esa forma. Y la respuesta de la iglesia primitiva afirmó que la suficiencia de la fe en Jesús es lo único que necesitaban. Su fe en Jesucristo era lo único que necesitaban para tener salvación. Y yo quiero invitarle a que usted empiece a reflexionar un poco en su vida.
Antes de conocer al Señor Jesucristo, ¿usted conocía cómo tener la salvación? Antes de conocer la palabra y lo que dice la palabra de Dios, para tener usted el perdón, para tener la salvación, para tener la vida eterna, ¿usted conocía una forma religiosa, una tradición, una costumbre para encontrar el perdón, para encontrar la salvación, para encontrar la ayuda de Dios? Yo creo que así como el pueblo judío, nosotros queríamos resolver nuestro problema con nuestros medios, por nuestros, ahora sí que con lo que yo tuviera, incluso con tradiciones o con costumbres de seres humanos. Es parte de la naturaleza humana caer en este gran error. Quizá usted conoce gente que alguna vez usted le compartió y respuestas como estas quizá ha tenido. A nosotros nos ha tocado escuchar que dicen, mira, cuando ya me componga más o menos, cuando me porte bien, cuando ya no haga cosas que a Dios no le agrada, entonces sí me voy a acercar a Dios. Esa es una de las respuestas que hemos escuchado en varias ocasiones. O quizá otra, espérame, me voy a hacer una manda de rodillas, todo lo que es sobre una avenida, a un lugar, y ahí me voy a poner a cuentas con Dios. O espérate, voy a dejar de tomar o de drogarme o de hacer cosas que dañan a otros o a mí mismo, y cuando deje de hacerlas, entonces me voy a acercar a Dios. O también otros les dicen, mira, si tú haces esto, si tú prendes una veladora, si tú vas caminando a cierto lugar o te vas de rodillas a cierto lugar, entonces tú vas a tener el favor de Dios. ¿Cuántas veces quizá lo vivimos nosotros o quizá alguien cercano a quien conocemos pensó que de esa manera podía acercarse a Dios para tener su favor, para tener su gracia, para llegar a obtener su perdón? ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que dicen, vamos a hacer un rosario, vamos a hacer muchos rezos para que esa persona salga del purgatorio? ¿Se da cuenta cómo el ser humano inventa la forma de salvarse? Y por eso también vemos en este estudio que los judíos intentaban enseñar a los nuevos creyentes cómo obtener la salvación, pero es que ya no la tenían, que ellos ya tenían su fe en Cristo, ellos ya lo habían confesado como su Señor y como su Salvador. Ellos ya empezaron a conocer el gran amor de Dios a través del perdón que en Cristo Jesús han obtenido por fe y por gracia. Pero así es, muchas personas creen que con actos religiosos, con tradiciones, con costumbres, imponiéndose cargas, es que ellos van a tener la gracia, el favor y el perdón de Dios. Muy bien, hermanos. Así que la respuesta de la iglesia primitiva afirmó la suficiencia de la fe en Jesús para salvación. Y debido a su obra finalizada en la cruz, Jesús es lo único que necesitaban para ser salvos. Y de igual manera es lo único que necesitamos para ser salvos. Y también vemos en el libro de los Hechos cuando Pablo y cuando Bernabé son enviados como misioneros a los gentiles, los que respondieron con fe al arrepentimiento, creyendo en Jesús como el único camino al Padre, ellos alcanzaron la salvación. Ahora, quiero mencionarles algo. Los judíos no negaban la posibilidad de que los gentiles pudieran ser salvos. Escuche bien usted este punto. Los judíos no decían, no, ellos no son salvos. Claro, son salvos. Pero ¿saben qué? Hay que aprender a obedecer la ley para tener también esa salvación. O sea, no era suficiente su fe en Cristo. Ellos querían añadir, obedezcan la ley para que así también puedan ser salvos. Ellos enseñaban que para salvarse tenían que hacer algo primero, la circuncisión.
Y cuando Pablo y Bernabé escucharon lo que estos hombres enseñaban, los confrontaron y discutieron seriamente con ellos. La razón principal era que estaban poniendo o estaban llevando a estos hombres a que pusieran su fe en la circuncisión y no en la obra, en la cruz, la cual el Señor Jesucristo llevó, la cual el Señor Jesucristo vivió. La salvación, tenían que entender, era por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Quiero que leamos, por favor, Efesios 2, el verso 8 y 9. Lo repito, Efesios 2, verso 8 y 9. Vamos a leerlo juntos. Dice de esta manera: por su misericordia y por medio de la fe, ustedes son salvos. No es por nada que ustedes hayan hecho. La salvación es un regalo de Dios y no se obtiene haciendo el bien. Esto es así para que nadie se sienta orgulloso. También quiero leer con ustedes, esta es la versión NTV, pero vamos a leer la versión Reina Valera, que es una muy conocida por todos nosotros. Vamos a ver qué dice Efesios 2, Reina Valera 8 y 9. Dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Se da cuenta? Si nosotros complementamos estas dos traducciones, nos deja muy bien en claro que no es por obras para que nadie se gloríe, que es por gracia y por fe, por causa de Dios. Esto es un don. Recuerde que don es un regalo. Quiere decir, don es igual a regalo. Es un regalo de Dios, la salvación, pero esta se obtiene por la fe puesta en esa obra. ¿Quién llevó a cabo esa obra? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién murió en la cruz? Jesús. ¿Quién padeció? Jesús. ¿Quién resucitó? Jesús. Esa es la obra en la que hemos puesto nuestra fe y por causa de ella es que ahora somos salvos. Ahora, usted tiene su fe y algunas veces yo le he compartido que su fe es como una pequeña semilla. Así lo dice el Señor Jesucristo, lo compara la fe como una pequeña semilla de mostaza. Usted tiene la capacidad y la decisión de decidir dónde va a poner su fe. Usted va a decidir dónde yo pongo mi fe. En la obra en la cruz o en la obra de la circuncisión, como estos judíos decían, o en sus tradiciones, o en sus costumbres, o en sus mandas, o en caminar o andar de rodillas. ¿En qué pone su fe? Nosotros decidimos poner nuestra fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo para ser salvos. Le quiero recordar, la salvación es por gracia. Pablo y Bernabé entendían que no hacía falta ser parte del pueblo de Israel, incluso para ser salvos. Nadie tenía que ser a fuerzas un israelita, un judío, sino que cualquiera y en cualquier parte del mundo se podía llegar a ser salvos, solo confiando en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Así que exigir que un gentil se circuncidara primero implicaría que tenía que hacer algo para ganarse el derecho de ser salvo. Pero nadie era digno de ser salvo, amada iglesia. La salvación es por gracia. Y la gracia la inició, escuche esto, la gracia inició la salvación. La gracia la sostiene. La gracia la lleva a cabo. Y exigir que los gentiles se circuncidaran sería una carga añadida y un obstáculo para el Evangelio. Vamos al punto número 2. La evidencia del Espíritu Santo. Mire, esto es maravilloso. Yo lo invito a que usted lea con mucha calma el capítulo 10 del libro de los Hechos y el capítulo número 11. Le voy a decir el título que tiene. Aquí comienza en el capítulo número 10, dice por título,
Pedro y Cornelio. Usted recuerda que Pedro es uno de los apóstoles del Señor Jesucristo y Cornelio es un hombre gentil. Él no es del pueblo de Israel, pero Cornelio tenía fe en Dios y hacía obras de las que Dios se agradaba. Y Dios tuvo misericordia de él y lo añadió al pueblo de Dios. Y yo le invito a que lea estos pasajes para poder meditar en cómo Dios añadió y cómo Dios le enseñó a Pedro que él añadía a un pueblo no judío, a un pueblo no israelita, a los gentiles, al pueblo de Dios. Aquí estaba creciendo la iglesia, aquí estaba naciendo la iglesia de los gentiles. Gócese, amada iglesia, gócese, amado hermano, porque usted ni yo somos judíos, pero sí somos cristianos, hijos de Dios, porque hemos puesto nuestra fe en la obra de su Hijo Jesucristo. Y bueno, aquí le narro brevemente. Pedro, él un hombre de Dios, se esforzaba ahora por agradar a Dios y él tuvo una visión. El Señor, en un tiempo de ayuno que él tuvo, lo llevó a un lugar alto a que viera una visión. Y en esa visión le presentaba aspectos que Pedro empezó a identificar. Pero la frase que le llamó mucha la atención a Pedro fue: Pedro, come. Y Pedro le contesta al Señor: tú sabes que yo como judío, yo no como nada de eso. ¿Por qué? Porque es inmundo lo que me estás diciendo que coma. Usted cuando ya lo lea va a comprender mejor, se lo estoy parafraseando. Y entonces el Señor le contesta a Pedro: no llames impuro lo que yo he limpiado. Aquí usted va a empezar a meditar y a darse cuenta que el Señor tenía un plan perfecto, que le estaba diciendo a Pedro: sé parte de este plan y te voy a enseñar cómo se abre la puerta al mundo de los gentiles, a los no judíos. Muy bien, iglesia. Ahora sí quiero que leamos en el capítulo 10 del capítulo 10, el verso número 34 del libro de los Hechos. Lea conmigo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. Después del bautismo predicó Juan, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, y porque estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén, y quienes mataron colgándole de un madero. Así es que el apóstol Pedro está recordándoles la obra del Señor Jesucristo. Pero vamos a ver, por eso puntualizaba, que Dios no hace acepción de personas. En el verso número 44, cuando todavía el apóstol Pedro está predicando y enseñando, dice: y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Se da cuenta
En este capítulo número 10, el apóstol nos está hablando y nos está enseñando, se abrió la puerta a los gentiles, se abrió la oportunidad para todos aquellos que no son pueblo de Israel para conocer al Señor. Y no tenían que circuncidarse, solamente tenían que poner su fe en el Señor Jesucristo. Así que Pedro terminó preguntando por qué algunos colocaban un yugo sobre el cuello de los cristianos gentiles que ni sus ancestros judíos ni ellos podían soportar. Y él había apelado a la gracia de Dios para la salvación, y los gentiles podían entonces ahora recibir esta salvación porque ya tenían al Espíritu Santo. Y vamos a ver lo que nos enseña en el libro de Amos, capítulo 9, verso 10 y 11, dice: y en aquel día restauraré la casa caída de David, repararé sus muros dañados, de las ruinas la reedificaré, y restauraré su gloria anterior. Israel poseerá lo que quede de Edom, y todas las naciones que he llamado serán mías. El Señor ha hablado y cumplirá estas cosas. Para mostrar que se había cumplido esta palabra, es que podemos ver lo que en el libro de los Hechos nos confirma, que acabamos de leer. Y en Hechos 15:13, vamos a leerlo, dice: cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo: hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron. Y es lo que acabamos de leer de Amos. Así es que, amada iglesia, el Señor añadía al pueblo de Él, un nuevo pueblo, el pueblo de los gentiles. Voy a leerles el verso número 18 del capítulo 15 del libro de los Hechos. Aquel que hizo estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Y luego le añade: y en mi opinión entonces es que no debemos ponerle un obstáculo a los gentiles para que se conviertan a Dios. Es por fe y no por obras. Quiero concluir con esto, amados hermanos. Hay libertad en el Evangelio de Jesucristo, pero esa libertad no nos habilita para hacer cualquier cosa que queramos. La libertad en Cristo nos lleva de regreso al amor, la bondad de Dios. Ese amor que también podemos ahora externar, compartir a otros. La libertad y el amor van de la mano, amada iglesia. Así es que yo le invito a que le demos gracias a Dios en este momento, porque se abrió esta gran puerta. A los que no somos pueblo, ahora somos llamado pueblo de Dios. Gócese y alégrese, porque es un escogido de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias. Señor, muchas gracias. Gracias porque no éramos pueblo, Señor. Gracias, amado Jesús, porque tú nos das salvación, perdón y vida eterna, pero también nos das pertenencia. Te pertenecemos ahora a ti, somos el pueblo amado, el pueblo escogido de Dios. Gracias, Señor, porque tú abriste esta puerta a los gentiles que somos nosotros. Te amamos, te bendecimos, y es por fe, es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios, amada familia. Dios me los bendiga. Guarde esto en su corazón y vívalo con fe. Dios les bendiga.